de los transmundanos. En otro tiempo, también Zaratustra proyectó su ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos. Obra de un Dios sufriente y atormentado me parecía entonces el mundo. Sueño me parecía entonces el mundo, e invención poética de un Dios. Humo coloreado ante los ojos de un ser divinamente insatisfecho. Bien y mal, y placer y dolor, y yo y tú. Humo coloreado me parecía todo eso ante ojos creadores. El Creador quiso apartar la vista de sí mismo, entonces creó el mundo. Ebrio placer es, para quien sufre, apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otros tiempos el mundo. Este mundo, eternamente imperfecto, imagen e imagen imperfecta de una contradicción eterna, un ebrio placer para su imperfecto creador. Así me pareció en otro tiempo el mundo. Y así también yo proyecté en otro tiempo mi ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos, más allá del hombre, en verdad. Ay, hermanos, ese Dios que yo creé era obra humana y demencia humana, como todos los dioses. Hombre era, y nada más que un pobre fragmento de hombre y de yo. De mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió este fantasma, y en verdad no vino a mí desde el más allá. ¿Qué ocurrió, hermanos míos? Yo me superé a mí mismo. Al ser que sufría, yo llevé mi ceniza a la montaña. Inventé para mí una llama más luminosa, y he aquí que el fantasma se me desvaneció. Sufrimiento sería ahora para mí y tormento para el curado creer en tales fantasmas. Sufrimiento sería ahora para mí y humillación. Así hablo yo a los transmundanos. Sufrimiento fue e incapacidad lo que creó a todos los transmundanos, y aquella breve demencia de la felicidad que solo experimenta el que más sufre de todos. Fatiga que de un solo salto quiere llegar al final, de un salto mortal. Una pobre fatiga ignorante que ya no quiere ni querer. Ella fue la que creó todos los dioses y todos los transmundanos. Créanme, hermanos míos, fue el cuerpo el que desesperó de la tierra. Con los dedos del espíritu trastornado palpaba las últimas paredes. Créanme, hermanos míos, fue el cuerpo el que desesperó de la tierra. Oyó que el vientre del ser le hablaba. Entonces quiso meter la cabeza a través de las últimas paredes, y no solo la cabeza. Quiso pasar a aquel mundo, pero aquel mundo está bien oculto a los ojos del hombre. Aquel inhumano mundo deshumanizado que es una nada celeste, y el vientre del ser no habla en modo alguno al hombre, al no ser en forma de hombre. En verdad, todo ser es difícil de demostrar y difícil resulta hacerlo hablar. Díganme, hermanos míos, ¿no es acaso la más extravagante de todas las cosas, la mejor demostrada? Sí, este yo y la contradicción y confusión del yo continúan hablando acerca de su ser del modo más honesto. Este yo que crea, que quiere, que valora y que es la medida y el valor de las cosas. Y este ser honestísimo, el yo, habla del cuerpo y continúa queriendo el cuerpo, aun cuando poetice y fantasee y revolotee de un lado para otro con rotas alas. El yo aprende a hablar con mayor honestidad cada vez, y cuanto más aprende, tantas más palabras y honores me encuentran para el cuerpo y la tierra. Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres, a dejar de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes y a llevarla libremente, una cabeza terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra. Una nueva voluntad enseño yo a los hombres, querer ese camino que el hombre ha recorrido a ciegas y llamarlo bueno, y no volver a salirse a hurtadillas de él,
como hacen los enfermos y moribundos. Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra, y los que inventaron las cosas celestes y las gotas de sangre redentora. Pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del cuerpo y de la tierra. De su miseria querían escapar, y las estrellas les parecían demasiado lejanas. Entonces suspiraron: «Oh, si hubiese caminos celestes para deslizarse furtivamente en otro ser y en otra felicidad». Entonces se inventaron sus caminos furtivos y sus pequeños brebajes de sangre. Entonces estos ingratos se imaginaron estar sustraídos a su cuerpo y a esta tierra. Sin embargo, ¿a quién debían las convulsiones y delicias de su éxtasis? A su cuerpo y a esta tierra. Indulgente es Zaratustra con los enfermos. En verdad, no se enoja con sus especies de consuelo y de ingratitud, que se transforman en convalecientes y en superadores y que se crean un cuerpo superior. Tampoco se enoja Zaratustra con el convaleciente si éste mira con delicadeza hacia su ilusión y a medianoche se desliza furtivamente en torno a la tumba de su Dios. Mas enfermedad y cuerpo enfermo continúan siendo para mí también sus lágrimas. Mucho pueblo enfermo ha habido siempre entre quienes poetizan y quien la manía de los dioses. Mucho pueblo enfermo ha habido siempre entre quienes poetizan y tienen la manía de los dioses. Odian con furia al hombre del conocimiento y a aquella virtud, la más joven de todas, que se llama honestidad. Vuelven siempre la vista hacia tiempos oscuros. Entonces, ciertamente, ilusión y fe eran cosa distinta. El delirio de la razón era semejanza con Dios y la duda era pecado. Demasiado bien conozco a estos hombres semejantes a Dios. Quieren que se crea en ellos y que la duda sea pecado. Demasiado bien sé igualmente que es aquello en lo que más creen ellos mismos. En verdad, no en trasmundos ni en gotas de sangre redentora, sino que es en el cuerpo en lo que más creen, y su propio cuerpo es para ellos su cosa en sí. Pero cosa enfermiza es para ellos el cuerpo, y con gusto escaparían de él. Por eso escuchan a los predicadores de la muerte, y ellos mismos predican trasmundos. Es mejor que oigan, hermanos míos, la voz del cuerpo sano. Es esta una voz más honesta y más pura. Con más honestidad y con más pureza habla el cuerpo sano, el cuerpo perfecto y rectangular, y habla del sentido de la tierra. Así habló Zaratustra.